Buenas, mi nombre es José Mario Vanegas. En el presente trabajo les estaré exponiendo mi síntesis sobre diferentes normas internacionales que rigen a la contabilidad y su proceso de emisión, el organismo que las emite, su fecha de emisión y su forma de divulgación. Empezaré mencionándoles la primera norma, que es las normas internacionales NIC-NIF. El organismo que las emite, desde el 2001 las emite el IASB, y antes del IASB fueron emitidos por el IASC. El IASB es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y más específicamente su fecha de emisión es así. Fueron emitidas entre 1973 y 2001 por el IASC, que era el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y este fue reemplazado por el actual IASB. Su proceso de emisión es el siguiente. Se hace una fase para fijar la agenda, que en esta fase el IASB recolecta información sobre temas que los profesionales contables y los usuarios consideran de mayor relevancia, ya sea sobre la ejecución de su plan de trabajo, sobre una consulta específica frente a los estándares internacionales, o alguna cuestión alrededor de la emisión de informes financieros que deba ser atendida en la planeación de las actividades y objetos a cumplir. Después sigue la fase de investigación, que consta que en esta fase se identifican problemas que puedan surgir en la emisión de información financiera y se valoran diferentes escenarios al respecto. Para determinar los problemas y escenarios, el IASB verifica si existe alguna diferencia en la forma en que se presenta una transacción o hecho económico y valida la importancia y el impacto del tema para los usuarios de la información financiera y de la norma financiera. Después sigue la fase de la emisión de normas, que de acuerdo con los comentarios recibidos y atendiendo a la información proporcionada por el personal técnico del IASB y los organismos internacionales, identifican cuáles lineamientos son de mayor utilidad, con el fin de que quienes estén a cargo de la emisión de la información puedan realizarlo satisfactoriamente. Posteriormente, el IASB procede a emitir un borrador de la nueva norma o una modificación de la misma. En cuanto al periodo en que se reciben los comentarios, este varía. Puede ser mínimo de 120 días o menos. El paso final de este proceso es identificar las propuestas y comentarios, para así, de acuerdo al análisis de estos, preparar la nueva norma. De lo contrario, el IASB deberá proceder a realizar una nueva consulta con un nuevo borrador. Ahora viene la fase de divulgación de la norma, y al expedir la norma, la cual debe contener los principios, la guía de aplicación, los términos y definiciones y las fechas de entrada en vigor y transición. Entonces el IASB expide materiales educativos sobre la norma, realiza una introducción de las normas en las que participan expertos representantes de cada lengua, o sea, español, inglés, italiano, francés, y realiza un proceso de revisión de la implementación en la que se verifica luego de 2 años si se requiere alguna modificación a la norma. Ahora les hablaré sobre las NAI, la norma de aseguramiento de la información, y les haré un pequeño introducción sobre qué son las NAI. Son un conjunto de normas que permiten a los auditores aplicar de forma técnica y adecuada la obtención de evidencia de auditoría para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados bajo los nuevos marcos normativos aplicados en Colombia, en los cuales el auditor debe incrementar el grado de confianza de los usuarios de dicha información, incluida la evaluación del sistema del control interno. ¿Qué organismo las emite? Son estándares difundidos por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, el IAASB, que son sus siglas en inglés, y es un organismo que pertenece a la Federación Internacional de Contadores IFAC. Algo que se me olvidó mencionar, el IASB también es un organismo que pertenece a la Federación Internacional de Contadores IFAC. En la fecha de emisión, lamento informarles, y con riesgo a que esto me baje la nota,
que no pude encontrar una fecha clara de emisión sobre esta norma. En todo caso, les pido el favor al profesor o a los estudiantes que vean el video que me ayuden con esta fecha de emisión porque es una parte del trabajo que tengo pendiente. Ahora, viene el proceso de emisión. Como es el organismo que le emite es una dependencia del IFAC, sobre lo que puede averiguar es que los organismos que que son dependientes del IFAC, todos utilizan el mismo procedimiento de emisión y de divulgación. Para así, según lo que leí en la página, es para que así los procesos conductuales que llevan al proceso de emisión y de divulgación sean los mismos en todas y no haya contratiempos ni confusiones al momento de emitir o de comparar los procesos de emisión y divulgación de una norma entre los distintos organismos. Pero de todos modos les voy a comentar cuál es el proceso de emisión de esta norma. La investigación y consulta, en la que se establece un grupo de trabajo responsable del proyecto con la responsabilidad de desarrollar una propuesta a base de investigaciones y consultas adecuadas. Un miembro del ISB siempre encabeza los grupos de trabajo, pero estos pueden incluir a personas que no sean miembros del ISB o de un organismo miembro del IFAC. Se hace un debate transparente, que una propuesta de la NAI se presenta como un documento de agenda para discusión y debate en las reuniones del IFAC, la cual está abierta al público. Cualquiera puede participar o cualquiera puede ver la fase de debate en las reuniones del IFAC. Se hace un borrador en fase de consulta pública, que los borradores de la NAI en fase de consulta pública en la página del internet del IFAC se encuentran y son objeto de amplia divulgación para comentarios públicos. Cualquier persona en el ámbito de la contabilidad puede hacer su comentario público y dar su opinión sobre cómo va el desarrollo de la norma. Y los periodos de exposición de la norma al público son de normalmente 90 días, o sea, 3 meses. Y consideraciones de los comentarios recibidos durante la fase de consulta. De acuerdo a los comentarios que se recibió en la fase de consulta por parte del público, a raíz de la fase de consulta, esos comentarios se revisan durante una reunión del IFAC y del ISP, la cual está abierta al público también, incorporándose las modificaciones apropiadas a dicho borrador. Si el ISB considera que los cambios hechos después de la fase de consulta son tan sustanciales como para requerir una nueva fase de consulta, el documento se emite nuevamente para comentarios adicionales. O sea, quiere decir que si las objeciones hechas por el público en la fase de consulta, en la fase en que se abrió al público, los comentarios, se hace, digamos que esos comentarios se revisan y si tienen suficientemente peso, se vuelve a modificar la norma y se vuelve a abrir al público hasta que se llegue a un consenso general de aprobación. Y la aprobación afirmativa, en las cuales los borradores en fase de consulta se hacen mediante el voto favorable de al menos 2/3 de los miembros. O sea, se hace una votación en la que se decide si el borrador es aceptable ya para su divulgación, su emisión y divulgación, y si al menos 2/3 de los miembros deben de votar a favor para poder emitir la norma. Y el proceso de divulgación, el proceso de divulgación al expedir la norma debe contener los principios, la guía de aplicación, los términos y definiciones y las fechas de entrada en vigor y transición del ISB. También se piden materiales educativos, se realiza una traducción a las distintas lenguas en las que la norma será emitida y en las que participan expertos, representantes de cada lengua, y se realiza un proceso de revisión de la implementación en la que se verifica cada 2 años si se requiere una modificación a la norma. Ahora iré con las NICC, que son normas internacionales de control de calidad. ¿Qué organismo las emite? La IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, y el IAESB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría. Es un organismo dependiente del IFAC. La fecha de emisión, discúlpenme nuevamente, pero no encontré una fecha clara de emisión. Queda como tarea pendiente buscar esto y si alguien tiene la fecha de emisión, por favor en los comentarios me las aclare. Y bueno, el proceso de emisión
es muy parecido a los otros, incluso muy similar, casi igual, en la que se hace una fase de investigación y consulta. Como ya les dije, se establece un grupo de trabajo responsable del proyecto con la responsabilidad de desarrollar la propuesta a base de investigaciones y consultas adecuadas. Un debate transparente en la que por medio de un debate público que esté abierto al público, se revisa la norma, se llega a consensos generales y se hacen las objeciones que el público cree pertinentes. Los borradores en fase de consulta pública, en la cual se publican en la página de internet del IFAC y tienen un periodo de 90 días expuestas al público. Y las consideraciones de los comentarios hechos por el público y de los profesionales de la contabilidad en base de lo que vieron ellos, objeciones, correcciones, recomendaciones, y los cuales, si tienen un peso suficiente, serán añadidos a la norma y por ende esta será modificada y de nuevo expuesta al público. Y la aprobación afirmativa por parte de 2/3 de las votaciones al momento de emitir la norma. Y el proceso de divulgación es el mismo, en la cual, al expedir la norma, debe llevar los principios, la guía de aplicación, los términos y definiciones y las fechas de entrada en vigor. También, como material educativo, la traducción a las distintas normas a las que se emitirá la norma, con expertos de cada lengua, y la revisión cada 2 años de la norma, a ver si necesitan modificaciones o nuevas adiciones. Ahora iré con la IES, que es la norma internacional de formación de contadores profesionales. ¿Quién la emite? La IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, y el IAESB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Formación en la Contaduría. Su fecha de emisión es el julio 1 de 2015. El proceso de emisión es el mismo que mencioné anteriormente, idéntico. Y el de divulgación es la misma, en la que se piden materiales educativos, traducciones a las distintas lenguas, guía de aplicación, términos y definiciones y los principios de cada norma. Ahora pasaré al Código de Ética para Contadores Profesionales. ¿Qué organismo lo emite? La IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, junto con el IESPA, que es el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. Como la fecha de emisión de este documento es junio de 2019. Les haré una pequeña introducción de por qué es junio de 2019. A principios de abril de 2018, el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, IESPA, lanzó un código de ética completamente revisado y renovado para contadores profesionales de la contabilidad. El renombrado Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, incluidas las normas internacionales de independencia y el código revisado y reestructurado, entró en vigor a partir de junio de 2019. Este reúne todos los avances sustanciales de ética e independencia de los últimos 4 años en un solo documento que incluye las nuevas disposiciones relacionadas con el incumplimiento de la ley y los reglamentos, que están vigentes desde julio de 2017, y las disposiciones de independencia revisadas con la asociación prolongada, que entra a vigencia a partir de diciembre de 2018. Como pueden ver, como les pude explicar, y ahora les voy a hacer un pequeño resumen, este código de ética es renovado, ¿ya? De acuerdo a normas de 4 años antes. Obviamente tiene elementos de los códigos de ética anteriores, pero tiene recomendaciones y tiene implementaciones de 4 años antes. Entonces es como un nuevo código de ética porque es completamente renovado y tiene nuevas adiciones. Según mi criterio, la fecha de emisión de este código de ética nuevo es junio de 2019, junio 1. El proceso de emisión de este código de ética fue el mismo, en la que se establece un grupo de trabajo responsable del proyecto con la responsabilidad de desarrollar una IES. Y el grupo de trabajo desarrolla sus propuestas en base a investigaciones y consultas adecuadas. Y un miembro de la IASB siempre encabeza los grupos de trabajo, pero estos no siempre pueden incluir miembros de la IASB. Puede también tener un miembro de la IFAC, un miembro de otra dependencia del IFAC, digamos como jefe de comité, mientras se hace la fase de divulgación de la norma. Y como les dije anteriormente, se hace un debate transparente en la que se pone a dominio público el documento para que sea revisado, analizado por diferentes profesionales en contabilidad y personas interesadas. Los borradores en fase de consulta en cuales las opiniones con suficiente peso como para añadirlos a la norma son añadidas y es de nuevo expuesto el documento
digamos, a exposición pública para que los interesados o las personas profesionales en la contabilidad revisen el documento y ya cuando se llegue a un consenso general sobre lo que se quiere en el documento, se pasa a la fase de consideración en los comentarios durante la fase de consulta, la cual, si las modificaciones hechas después de la fase de consulta son las correctas y son aprobadas, se pasa a la fase de aprobación afirmativa, en la que los 2/3 de las votaciones, si llegan a votar a favor 2/3, la norma es emitida y se pasa a la fase del proceso de divulgación, en la cual se expide la norma, sus principios, su guía de aplicación, los términos y definiciones y la fecha de entrada en vigor. Y se piden materiales educativos, se realiza una traducción en cada una de las lenguas en las que va a ser emitida, y junto con eso va a haber expertos de cada una de las lenguas en las que va a ser emitida, y se realiza un proceso de revisión de la implementación en la que se verifica cada 2 años la norma para ver si se requiere una modificación o una adición. Esta fue mi síntesis sobre las diferentes normas que rigen a la contabilidad y a los procesos de aseguramiento, de control de calidad y de ética. Espero que sea de su ayuda, que sea de su agrado, y les quedo debiendo la fecha de emisión. Igual les pido cordialmente, comedidamente, que si me pueden ayudar con la fecha de emisión de los 2 documentos a los que no les mencioné, es bienvenido en los comentarios. Voy a subir este video a YouTube para que puedan verlo, como he hecho con los otros documentos, y ahí me pueden dejar un comentario sobre la fecha de emisión. Al igual pueden dejarme un comentario en Classroom. Muchas gracias, profesor Manuel. Buena tarde.